Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Dios les bendiga aún más. Amén. Puede estrechar la mano de su hermano que está al lado suyo y dígale, Dios le bendiga. Dele una sonrisita, mírele a la cara y dígale, me alegro de verte de nuevo en esta casa de oración. ¿Cuánto pusimos atención a los anuncios? Amén. La iglesia sigue trabajando, pueblo del Señor, y así debe de ser. Esta noche quiero que tome su Biblia y busque en el profeta Jeremías, capítulo 32, versículo 27. Jeremías 32, 27. Cuando lo tengan, dice un fuerte amén y reverencia a la palabra del Señor, se pone de pie. Jeremías 32, 27. Si no trajo Biblia, búsquese, acérquese a un cristiano. Él tiene Biblia o por lo menos lo ha descargado del celular. ¿Cuántos pueden decir amén si tienen ya la cita bíblica? Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos de la siguiente manera y nos dice: He aquí, yo soy Jehová, Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea fácil para mí? ¿Que sea difícil para mí? ¿Puede sentarse? Dios siga bendiciendo su palabra. Y yo quiero hablarle esta noche de un tema pareciera contradictorio, por lo que conocemos acerca de Dios, pero el Señor me lo daba como una manera de motivación en nuestra fe. ¿Cuántos tenemos fe en el Señor? Amén. ¿Cuántos tenemos fe en la palabra de Dios? Y el tema de esta noche es lo que Dios no puede hacer. Por eso digo que pareciera contradictorio el tema. Pero el tema de esta noche es lo que Dios no puede hacer. Y a veces nosotros con nuestra actitud pareciera que limitamos a Dios. Si usted leyó conmigo el texto de la palabra del Señor, Jeremías 32, 27, a Jeremías se le conoce como el profeta llorón, porque era el que lamentaba y lloraba por Jerusalén cuando fue en cautiverio a Babilonia y muchas cosas. Aún él estuvo encarcelado, estuvo en una cisterna, Dios le dio palabra y le daba esta palabra a Jeremías en un tiempo de que el pueblo de Israel estaba pasando una situación muy difícil delante del Señor. Y Dios le da esta palabra a Jeremías y dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios solamente de Israel, Dios de toda carne. ¿Por qué le digo a usted que con nuestra actitud nosotros limitamos al Señor? Porque en muchas ocasiones de nuestra vida creemos que Dios solamente vela por su pueblo que le ha recibido como su Señor y Salvador de su vida. Aquel hombre y aquella mujer que ha entregado completamente su corazón al servicio del Señor. Pero en realidad, hermano, todo el mundo es creación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que Dios creó, Él tiene cuidado de la creación de Él. Dios tiene cuidado aún del hombre y de la mujer que no ha entregado su vida a Cristo Jesús. Pero esto, claro está, que Dios tenga cuidado de toda la humanidad, que tenga cuidado de su creación, no indica ni asegura que todos son salvos. Una cosa es que Dios tenga cuidado de su creación, de los animales, de las plantas, del hombre, de la mujer, sin importar la raza, sin importar la edad. Eso no garantiza, por tener cuidado Dios de toda su creación, no garantiza que toda la humanidad es salva, porque está establecido
que para ser salvos tenemos que venir a un arrepentimiento genuino de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Que nadie puede ser salvo si no se ha arrepentido de sus pecados y no se ha convertido completamente, no a una religión, sino a Cristo Jesús. Pero leyendo Jeremías, habla de que Jehová Dios, Él es Dios de toda carne. Dice la palabra del Señor que podemos aprender de los lirios, podemos aprender de muchas cosas, de las flores, de los pájaros, que ellos no trabajan, pero ninguno de ellos se muere de hambre, porque Dios es Dios de esos pájaros. Dios es Dios de las plantas, de las flores, de todo lo que Dios creó. Él es Dios. Dios tiene cuidado de usted y de mí. Hasta el día de hoy, por lo menos en lo que yo conozco, son pocas las personas que quizás mueren de hambre. Quizás en los países lejanos como en África, tal vez ahí el problema de la alimentación es más difícil. Pero yo me imagino que usted, por lo menos el día de hoy, tenía como 10 tortillas en la mesa y dejó por lo menos 9 sin comérselas. O sea, comimos hoy en día. Hoy en día usted comió algo, se tomó su café con pan, o sea, Dios tuvo cuidado de usted y de mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios es digno de una ofrenda de aplausos porque Él es Dios de toda carne? Él es Dios de aún del borracho, hermano. Porque aún el bolo, Dios tiene cuidado del bolo. Dios tiene cuidado aún del drogadicto. Dios tiene cuidado aún del asesino, porque tiene vida, pero no le garantiza la salvación. Esas son dos cosas diferentes. Habrá algo que sea difícil para mí, dice el Señor. ¿Cuántos creemos que Dios todo lo puede? ¿Cuántos creemos que el Dios que usted viene a alabar en esta casa de oración es el Dios que creó los cielos y la tierra? Es el Dios que le dio vida a usted. Es el Dios que murió en la cruz de Calvario, entregando su cuerpo como sacrificio vivo y derramando su sangre para el perdón y el borrón de nuestros pecados. Pero le hablaba al inicio que esto de saber lo que Dios no puede hacer, cuestiona también y forma parte de nuestra fe. Creemos que Dios es Dios de toda carne, pero nuestra fe se debilita, nuestra fe comienza a fallar. Las circunstancias en las cuales nosotros vivimos nos comienza a poner duda. Y le puedo asegurar que aún esta noche usted me está escuchando hablar, o por lo menos escucha el sonido de mi voz. Pero la palabra que hoy estoy dando, inspirada por el Espíritu Santo, no está llegando a su corazón. Y no necesariamente es porque la palabra no sea buena, porque la palabra de Dios es buena todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Pero nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento está en otro lugar. Está en otro sitio, pensando en qué tiempo va a terminar el culto, pensando en qué tiempo voy a hacer algo mañana, o al terminar el culto tengo que retomar el asunto que dejé pendiente en la casa, en el negocio, por venir al culto. Pero cuando usted viene a esta casa de oración, este tiempo, llámese hora y media o 2 horas, es el tiempo que usted viene a darle la honra y la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Y a su nombre, iglesia. Dios siempre se ha presentado a la humanidad como el que todo lo puede. ¿Cuánto dicen amén? Una de las promesas de la palabra del Señor dice: Jehová es mi pastor y todo me faltará. Y nada me faltará. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú
y tu casa. Pero ¿se ha fijado que pasan años y en la casa no se convierten a Cristo? Puede ser nuestro propio testimonio. Venimos a ser cristianos aquí en el templo, pero en la casa no somos cristianos. Ese es otro tema, pero lo tengo que tocar brevemente. Quizás alguien le falló en la iglesia, el pastor, el líder, o se dio cuenta de muchos que se llamaban ser cristianos, pero en realidad eran lobos vestidos de oveja y dañaron la fe de las personas. O quizás usted ha estado orando y orando y orando para que su esposo, su pareja, su esposa, sus hijos vengan a los pies de Cristo, y ya lleva 1 año, lleva 2 años, lleva 3 años, lleva 4 años, lleva 5 años. Y la fe se ha debilitado. Pero hemos leído Jeremías 32:27. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pero las circunstancias de la vida, el diario vivir, el mismo pecado, a veces nos pone dudas en nuestro corazón. En ocasiones nos ocurre como aquel padre de familia que se alegró al ver los 12 discípulos. Digo el padre de familia: no, hombre, si estos son los 12 discípulos que son los que están aprendiendo del maestro, han visto al maestro sanar enfermos, echar fuera demonios, hacer milagros. No voy a molestar al maestro, voy a ocupar a los 12 discípulos. No necesito irme hasta Jesús, solo con los 12 discípulos voy a ver que mi hijo, que se tira en ocasiones al agua y en otras ocasiones al fuego, y que todo bota espuma, solo con decirle a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Mateo, a cualquiera de ellos, a Tomás, ellos le van a echar fuera ese demonio. Y aquellos discípulos comenzaban a reprender el demonio y nunca salía el demonio. Yo creo que los discípulos ya habían quedado afónicos, sin voz. Y ya se habían cansado, y quizás el demonio se reía de ellos. Y Jesús llega donde ellos y dice: ¿cuál es el alboroto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el pleito entre ustedes? Porque los encontró. Oiga bien, cuando la fe comienza a desmayar, hay discusión. Cuando Jesús llegó donde estaban los discípulos, estaban discutiendo entre ellos, porque estaban haciendo las cosas ya sin fe. Cuando en una iglesia, cuando en una familia, cuando en un lugar, en una célula, comienza a haber discusiones, es que la fe comienza a debilitarse, comienza a entrar la duda, porque se intentó esto, se intentó aquello, y la esposa le dice: hace tiempo te escucho decir que Jehová es nuestro proveedor, pero no hay dinero en casa. Hace tiempo te escucho decir que por sus llagas fuimos nosotros curados, y estoy orando por mi papá que está enfermo y nunca lo sana. Ya no creo, porque comienza la fe a debilitarse. ¿No sé si a usted le ha ocurrido alguna vez en su casa que los hijos le dicen a usted, o no, los hijos le dicen: papá, necesito dinero, y usted no tiene, y le dice: Dios nos va a proveer? Vaya, papá, está bien, papá. Porque pasó otra vez, otro día, y no proveyó el Señor. Pasó otro día y no proveyó el Señor. Pasó otro día y no proveyó el Señor. Ya hasta los hijos comienzan a dudar de la palabra que el papá pronuncia, que Dios es el dueño del ¿qué? Y comienza la discusión, y el hijo dice: papá, es que ya no creo, tengo dudas, tenemos tiempo de estar en esta situación económica. La esposa dice: sí, es cierto, amor, hace tiempo que tenemos este problema, no podemos comprar esto, comprar aquello. Hace tiempo que estamos orando por el enfermo y nunca se sana. Es porque la fe, hermano, en aquella palabra que dice que Dios es Dios de toda carne y que para Él no hay nada difícil, comienza a entrar duda, porque comenzamos a ver al problema y no a la solución, que es el Dios Todopoderoso.
Y a su nombre. Y a su nombre, iglesia. Lo que Dios no puede hacer. Hay cosas que Dios no puede hacer, hermano. Yo le quiero aumentar la fe, o mejor dicho, porque no soy Dios. La frase no es la correcta. Ayudarle a tener más fe, a creer más en la palabra del Señor. Y quiero que me acompañe en el primer punto, en Números 23:19. Lo que Dios no puede hacer. Pero pareciera que con nuestra poca fe creemos que Dios hace estas cosas que vamos a leer. Números 23:19. Lo sabemos de memoria. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La parte que me encanta es esta. Él dijo, y pone una pregunta, ¿y no lo hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? ¿Sabe? El primer punto de las cosas que Dios no puede hacer, pero por nuestra poca fe, por darle lugar a la duda, pareciera que creemos que Dios es un Dios mentiroso. Dios no puede mentir y no puede arrepentirse. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, entonces usted, el que no me dijo amén, cree que Dios es mentiroso. ¿Ve lo que le estoy hablando? Lo que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Y si Dios prometió estar con nosotros hasta el último día, usted tiene que creer que Dios va a estar con usted. Lo que Dios no puede hacer. Pero le damos tanto lugar al problema, hermano. Óigame, le estoy hablando porque en carne propia lo he vivido. Lo he vivido en la parte económica, lo he vivido en la parte de enfermedad, de salud, lo he vivido en parte de mis hijos, lo he vivido en parte de trabajo, en parte de ministerio. Y pareciera que cuando uno ora, uno ayuna y uno busca de Dios y comienza a acercarse a hermanos y hermanas que uno espera que le dé palabras de fe, palabras de aliento, y comienza el hermano a decirle también, sí, hermano, si ya somos dos, hermano, tengo tiempo de estar orando por ese hombre y no vienen los caminos del Señor. Tengo tiempo de estar orando por esa mujer y no vienen los caminos del Señor. Hasta yo, hermano y hermana, he comenzado a dudar que la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque comenzamos a ver las circunstancias y hacemos con nuestra actitud, con nuestra poca fe, dándole lugar a la duda. Creemos lo contrario que dice este texto en el libro de Números, que Dios no es hombre para que mienta. El hombre miente todos los días, hermano, pero Dios es verdadero. Y lo que Dios habló en la Biblia, si Dios dice que es su pastor y que nada le faltará, aun cuando usted mire que en la red le hace falta algo, no le falta nada, porque al tener a Dios, Dios es su proveedor. Difícil decir amén a eso, ¿verdad? Puede levantar este dedo de su mano derecha, hermano. Levante su dedo de su mano derecha. Póngalo en el hombro del hermano que está al lado suyo. Y muévale, le digo, despiértate, dígale. Así, dígale, despiértate. Cuando andábamos allá por los capellanes, estaban dando una capacitación de primeros auxilios. Y dice el pastor, porque era un pastor, estaba dándolo, decía él, para saber si la persona está viva. Oiga bien, para los paramédicos, dice que tiene que poner este dedo así. Y a este lado de la clavícula, ¿verdad? Y así tiene que despertar. Hágale así al hermano. Y mire que si le hace así a usted, está despierto. Y a su nombre.
Puede darle una ofrenda de aplausos al Señor. ¿Quién vive, iglesia? Entonces, ¿por qué, hermano? Sabemos la palabra del Señor, pero cuando vienen los problemas, no le voy a decir que es fácil, porque sería un mentiroso. Sería un pastor motivador en vez de tener una convicción de la palabra del Señor. Pastor, usted no sabe qué es pasar problemas económicos, hermano. Yo sé que es comer tortillas solamente untadas con margarina. Yo sé que es caminar 21 cuadras para irme para el trabajo de ida y de regreso en la ciudad. Pero Dios es Dios de toda carne y para Él no hay nada difícil. Él no es hombre para que mienta, hermano, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no puede mentir y no puede arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Tiene que creer, hermano, Él no puede. Lo que no puede hacer Dios es hacer un Dios mentiroso. Lo que está escrito en la Biblia es verdad. Y si ahí está escrito que Él es su proveedor, que por sus llagas fuimos nosotros curados, así yo lo creo. ¿Cuántos creemos que hay una vida eterna después de la muerte a los hijos de Dios? Tenemos que creerlo. Lo que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir y no puede arrepentirse. Si Él lo prometió, se lo va a cumplir. Hermano, no le dé lugar a la duda. Hermano, hay ocasiones que uno tiene que venir a llorar, ya sea en su casa, aquí en el altar, venga a derramar su alma delante de Dios y decirle: Señor, las circunstancias que estoy viviendo me están agobiando, siento que me ahogo y comienzo a darle lugar a la duda, pero tu palabra dice que tú no puedes mentir y si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer, y por lo tanto estoy aquí en este lugar creyendo que un día mis ojos verán cumplirse esa promesa en mi vida. Y a su nombre. Lo que Dios no puede hacer es mentir y arrepentirse. Si Él lo dijo, lo hará. Y si Él habló, lo ejecutará, hermano. ¿Cuánto lo cree, iglesia? Segundo, acompáñenme, 2 Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sabe cuál es la parte que Él puede? Él no puede ser un infiel. Él no puede no cumplir lo que ha prometido. Oiga lo que leyó conmigo, que si usted y yo fuéramos infieles, aun si usted y yo fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué Dios el que nosotros servimos, hermano? ¿Ha pensado usted en ese Dios? Que aun cuando usted y yo pecamos, aun cuando usted y yo vivimos una vida no adecuada delante del Señor, aun cuando vivimos una vida no al 100, hermano, no sé si llegamos al 50% como cristianos, no sé si llegamos al 40%, al 30%, al 20%, al 10%, o quizás ni llegamos al 5% de ser cristianos, y aún así, hermano,
Él permanece fiel en su palabra. Lo que no puede hacer Dios es que no va a cumplir lo que Él prometió. Y aún así, hermano, aún siendo nosotros infieles, ¿sabe qué es un infiel? No mira a su esposo ni a su esposa ni nada, ¿verdad? Porque no es infiel. ¿Sabe qué es un infiel? Es aquel que traiciona el amor y la confianza. Eso significa que Dios a usted y a mí nos ama y ha confiado en nosotros. Y aún así nosotros, cuando traicionamos a Dios, oiga bien, un infiel es un traidor, porque traiciona a aquella persona que lo ama, que la ama y que ha depositado su confianza en él o en ella. Ese es un traidor. No solamente Judas, hermano y hermana, se considera como un traidor, sino que todo aquel hombre, aquella mujer que ha defraudado a Dios, que ha traicionado con la fidelidad, es un traidor, hermano. Y aún así, pueblo del Señor, Él no puede hacer lo contrario. Si Él te prometió que tu familia va a venir a los pies de Cristo, aún con tu conducta incorrecta delante de Él, Él va a cumplir esa palabra. Pero ¿sabe lo que quiero llevarlo también? No solamente llevarlo a creer esa palabra, sino que de cambiar de actitud. Si con esa condición que usted tiene, oiga hermano, con esa condición que tenemos, que no estamos ni al 5% de ser un cristiano, Dios es fiel en su promesa. ¿Qué haría Dios o qué va a hacer Dios si usted pasa de ese 5%? Si yo paso de ese 5% y subo al 10, al 20, al 50, al 70%, si teniendo 5% de fidelidad de mi vida hacia Dios, Dios es fiel hacia mí, ¿qué será si yo subo ese 5% de la fidelidad de Dios para mí? ¿Me entiende lo que le digo? ¿Me entienden lo que le digo? Si con ese porcentaje que estamos viviendo como cristianos, cómodos, con sueño, con pereza, con cansancio, leo la Biblia de vez en cuando, Dios es fiel. ¿Cómo será la vida suya? ¿Cómo sería mi vida si yo le soy más fiel todos los días al Señor? ¿Cómo va a ser Dios conmigo si yo fuera más fiel a Dios? ¿Se imagina usted? Si con el 5% de mi fidelidad hacia Dios, Dios es fiel en todas las cosas, ¿qué sería si yo llego al 50% de mi fidelidad hacia Dios? ¿Qué cosas miraría yo en mi vida? ¿Qué cosas miraría yo en mi familia? ¿Qué cosas yo miraría en mi negocio? ¿Qué cosas yo miraría en el ministerio? ¿Qué cosas miraría yo aquí en el Paraíso Copán? Si todo el pueblo que se llama cristiano, si todas las iglesias en las cuales se llaman evangélicos, fuéramos más fieles al Señor, ¿qué sería de aquí el pueblo del Paraíso Copán? El principado que está aquí saldría huyendo cuando el pueblo del Señor tuviera una actitud diferente. ¿Se imagina, hermano, eso? No, nunca se ha sentado a pensar en eso. Dios mío, si yo ni oro cuando me duele la cabeza, o voy a orar cuando desayuno, almuerzo y cena, y solamente le digo, gracias Señor por la comida, amén, véngase tu reino. Y aún así Dios es fiel conmigo. ¿No se ha puesto a pensar, voy a probar si todas las mañanas me levanto a orar? Si solo con la oración que hago antes de comer no me falta la comida, Dios me bendice, me da salud, me da dinero, me da alegría. Quiero probar un mes, tener una hora de oración todos los días
Quiero probar ese Dios fiel. ¿Ha pensado usted en eso? Sería un buen reto para nosotros, fíjese, hermano. Sería un reto para nosotros probar a Dios, esa fidelidad. Que si aún siendo infieles, Él permanece fiel. ¿Sabe por qué? Porque no puede negarse a sí mismo. Mira que hay otra cosa que Él no puede hacer, no puede negarse. Lo que Dios no puede hacer. Y a su nombre, hay hijos de Dios en la casa. Puede alabarle esta noche. Puede levantar sus manos y decir gloria a Dios. Yo me he preguntado eso, hermano. ¿Qué sería de una iglesia con mayor fidelidad? ¿Qué haría Dios en nuestras vidas? ¿Por qué no lo intenta, hermano? Le doy ese reto a usted. Hágalo mañana, a partir de mañana. ¿Y por qué esta mañana, pastor? Hágalo desde hoy, pues. ¿Ve? Muchos compromisos. A veces le hacemos lo del chavo, ¿verdad? O del chapulín colorado. Sí, voy. Hasta que le gritan, anda pues. Lo que Dios no puede hacer. Él no puede mentir. Él no puede arrepentirse. Él no puede dejar de ser fiel a sus promesas. Y aun cuando usted y yo somos infieles, aun cuando usted y yo no queremos vivir una vida de santidad, usted tiene que comer ahorita en la noche. ¿O no tiene que comer en la noche? Aunque sea un huevito, tiene ahí para comer. Y a su nombre, denle una ofrenda de aplausos al Señor. Tercero y último, Santiago 1:13. Primero que le hablé fue que Dios no puede mentir y arrepentirse. Segundo, no puede dejar de ser fiel a sus promesas. Y tercero, Santiago 1:13. ¿Lo tiene? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sabe lo que Dios no puede hacer? Es ser tentado, ni hacerte caer en tentación. Una cosa es la prueba. La prueba viene a nuestra vida. Dice la Biblia que como el oro somos probados diariamente. La fe suya es probada porque vale más que el oro refinado 7 veces. Es probado en circunstancias. La prueba es como un examen, como un ascenso suyo espiritualmente delante del Señor. Cuando usted pasa la prueba, usted ha ascendido, ha subido un escalón más, un nivel más espiritualmente. Pero la tentación, hermano, no viene de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal. Pero tampoco Él va a permitir que usted entre en tentación. Una diferencia entre la tentación y la prueba es que la tentación lo hace pecar a usted, lo hace caer a usted. Cuando viene una tentación a su vida, porque así dice la Biblia que las tentaciones jamás van a dejar de venir a nuestra vida. La oración del Padre Nuestro dice, y no nos dejes caer en tentación. Nunca dice, y no permitas que la tentación venga a nuestra vida. No, la oración está pidiendo que no podamos caer en tentación, que el Padre nos ayude a ser fuertes ante la tentación.
Pero Dios, usted nunca le va a echar la culpa a Dios por un fracaso de su vida. Más bien las pruebas, dice la palabra del Señor, que Él no da una prueba que nosotros no la podamos llevar o soportar. Mire qué hermoso Dios el que tenemos nosotros. Yo admiro a mi Dios. Y otra cosa con la prueba, diferencia de la tentación, dice la Biblia que la prueba, aun cuando nos deja entrar en la prueba, nos da la salida de la prueba. Eso es como cuando usted está en el discipulado y el maestro le dice, le voy a poner el examen. Hermana, pero no me sé la respuesta. Atrás están las respuestas, hermana. Y aún así sale aplazado. Ese milagro no lo espera aquí en la iglesia, hermano. Que miro que quedan viendo a las maestras así, va. No. Pero la prueba es así, algo similar. Le ponen el examen y a la par le ponen las respuestas de las preguntas. Cuando Dios dice que también da la salida. Y oiga bien. Y dice que ninguna prueba que ha venido sobre nosotros no es humana. Todas las pruebas son humanas. O sea que son cosas que nosotros podemos llevarlas, podemos salir. Pero la tentación no viene de Dios. La tentación nos hace caer de la gracia. La tentación, dice la Biblia, que somos tentados por nuestra propia. ¿Qué es eso, pastor, para los nuevos? ¿Qué es eso, concupiscencia? ¿Alguna cena, pastor, porque ya es la hora de comer? No, concupiscencia es por nuestro propio deseo. La tentación viene por nuestro propio deseo carnal. Y a su nombre. Y Dios no puede ser tentado por el mal. Lo que Dios no puede hacer. Mire, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos redarguye y nos convence de pecado. Y nos lleva a un arrepentimiento. Pero cuando la tentación viene a la vida suya y el Espíritu Santo lo va a redarguir, el Espíritu Santo lo lleva a un arrepentimiento y a hacer nuevos votos con el Señor. Y usted no se va para el mundo cuando usted y yo pecamos. Pero cuando la tentación viene a nuestra vida y es Satanás el que nos acusa, confundimos la voz de Satanás con la voz del Espíritu Santo y creemos que el Espíritu Santo es el que está hablando. Y cuando es Satanás te dice, ¿a qué vas a ir a la iglesia? Si ya tomaste, ya te metiste con aquella mujer, ya te metiste con aquel hombre, ya robaste, ya mentiste, ya hiciste aquello, mejor andate para el mundo, sos impuro. Mira, no puedes estar delante de Dios, no puedes estar en el altar, no puedes estar, no, esa no es la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo te lleva a un arrepentimiento, sí te hace conocer y reconocer tu pecado, tu falta, mi falta, pero te dice arrepiéntete que todavía hay tiempo de estar a cuentas con el Señor. No te vayas para el mundo. Pero la voz del diablo te dice, te confunde. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Todos te van a ver. Todos te van a quedar viendo y van a decir, uy, qué valor tiene ese. Y nadie está pensando en eso. Pero el diablo te mete eso en la mente. Y te dice, mira, te va a señalar la hermana. Mira, aquella hermana que habló bastante de ti. Mira, mejor no vaya. Mejor perderte al mundo. Mira, no eres digno de predicar. No eres digno de entrar a ese lugar. No, hermano, esa es la voz del diablo. La voz del Espíritu Santo te dice, ven a este lugar y arrepiéntete y conviértete. Porque todavía hay tiempo para el perdón y el borrón de los pecados. Y a su nombre, iglesia. Lo que Dios no puede hacer, no puede mentir, no puede arrepentirse, no puede dejar de ser fiel a sus promesas y no puede ser tentado, ni te va a dejar caer en tentación. Si estás siendo tentado, hermano y hermana, de algo
en el celular, como hablábamos hoy en la mañana en la escuela dominical. Si está siendo tentado por alguien que le llamó la atención y pasa por su casa, sí, porque hay hombres que ven pasar una muchacha que tal vez le gustó y ya sabe la hora, el tiempo y ya busca la ocasión. Y hay muchachas, mujeres también, hermanas, hermanos, y no crea. Como antes el esposo tenía el cuerpo así, ahora todo esto aquí se le bajó aquí. Y ya ve al muchacho que ya camina así como pavo real. Y ya se le queda viendo. Y a su nombre. Deje eso, hermano. A veces hay que ser como José. Mejor que digan que aquí corrió que aquí murió. Mejor correr, hermano. Elimine esos contactos de sus celulares. Amigos, amigas. Porque Dios no quiere que usted caiga en tentación. Dios no quiere que yo caiga en tentación. Dios quiere que usted y yo seamos salvos para Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de aplausos al Señor? Yo le invito a que se ponga de pie. Si usted ha comenzado a dudar de la promesa de Dios, quizás con su duda, usted no ha dicho que Dios es mentiroso, pero con la duda suya, con mi duda, estamos haciendo que las promesas de la palabra son una mentira. Porque le hemos dado más lugar a la duda, al miedo, al temor, y ya no creemos en lo que nos dicen.